contribuido, quienes lo vemos así con cierta sospecha, ha contribuido en la construcción de relaciones asimétricas de poder entre los géneros. Es como el amor, un dispositivo que ha calado fuerte en esa configuración de desigualdad. Y ese es algo que me convoca. Y por último, si no me falla la interpretación que hago del texto de Jairo, creo que coincido con él en pensar, o mejor, en creer en el amor. Jairo como un saber hacer, que está en la posibilidad, que está en la capacidad que es capaz de transformar las relaciones sociales, ¿sí? Entonces, pues claro, hay momentos en los que uno no cree en el amor, por supuesto, más cuando lo ve con esa sospecha, pues por secundar unas relaciones que entiendo son desiguales y me molestan profundamente, pero también me encuentro con esa perspectiva que cree que es factible pensar en una forma de amar, cuidar, desear, que esté en provecho de sociedades distintas a las que tenemos, ¿no? Bueno, pues esos son los lugares de lectura que propongo para hablar o para compartirles dos preguntas que son las que me convocan en relación con el texto. La primera es: ¿de qué amor habla este texto? ¿Sí? ¿De qué amor está hablando el texto de Jairo? Como mi conocimiento sobre psicoanálisis, les decía, es cero, entonces lo primero que hago es empezar a identificar qué no es, en la perspectiva de la comprensión que Jairo quiere entregar a sus lectoras y lectores, qué no es el amor y qué es. Entonces, en principio nos dice: no es, y me queda claro, complemento ni reciprocidad, ni caridad ni equidad, que son nociones ampliamente diseminadas en la comprensión del amor romántico, ¿no? Digamos que hay un paraguas que ha informado unos elementos constitutivos del amor que son familiares para nosotros, que tienen que ver con la propiedad, la exclusividad, y en los que pedimos reciprocidad, equidad, ¿no? Y muy familiares a la democracia o a ciertos actos democráticos con los que nos hemos educado. Pues esa idea no es de lo que está hablando Jairo. Y para plantearlo de una vez, luego pues tú vas a hablar y vas a decir si yo estoy acertada en la interpretación, tu apuesta es hablar de un amor político, ¿sí? Entonces, ¿qué sería ese amor político? Y entonces empiezo pues como a deshibanar esa madera. Dice: en cambio el amor es dar lo que no se tiene. El amor es de una audacia increíble, ya que toda su experiencia se opone al mismo amor. ¿Sí? Yo ahí dije: esto es muy difícil de hacer. Es dar lo que no se tiene, es audaz, eso sí me queda claro hasta ahí. Sigue: el acto de amor no parte de una razón, sino de un signo, pero no de un signo lingüístico, sino de algo más allá de la razón. No se puede codificar. Y cuando leí esta definición, en principio, cuando decía no parte de una razón sino de un signo, pensé en una definición familiar que proviene de la sociología, que es de Niklas Luhmann, que comenta, digamos, en oposición a esas definiciones que entienden el amor como sentimiento, afecto. Dice: es un código de comunicación simbólicamente generalizado conforme al cual nos comportamos, ¿no? Y forma como comportarnos. Pero ahí era codificable, entonces por ese lado no era, ¿no? O sea, es un signo, pero no se puede codificar. Okay. Sigue: el amor como acto ético subvierte los imperativos. Entiendo entonces que un amor político es un amor que no hace caso, ¿sí? O sea, digamos como que este es un amor desobediente que subvierte efectivamente ciertos mandatos. Ahí me pareció como muy familiar a estas ideas de amor romántico también. Digamos que ahí podría haber este ítem podría ser familiar a ello, pues porque el amor muchas veces se vive como revolución, irrupción. Continúa. Tampoco es la compañía para dos soledades donde dos individuos se encuentran. Es el desencuentro de dos sujetos que se reconocen en sus soledades. Y
Y esto, claro, colonizadas y colonizados por las ideas de amor romántico, pues supone en cierta medida un ánimo de tristeza, ¿no? O sea, yo lo veía y sonaba muy poético, pero además muy solo, ¿no? Como meditar y escribir la soledad, ¿no? Eso de dos sujetos que se reconocen en sus soledades. Y se podía poner peor y más triste, ¿no? Entonces lo dice así: el amor no es un asunto de armonía ni de tranquilidad. Siguiendo autores como Cicero, Badiou, Lacan, el amor es imperfecto. Es la leche con lactosa, el café con cafeína, la cerveza con alcohol, que si no se sabe tomar, puede hacer daño. Pero también, desde un saber hacer, te permite vivir, ¿no? Digamos que ahí da una esperanza. Pero con lo impopular que es la leche, pues decir que el amor es la leche con lactosa no cae muy bien, ¿no? Bueno, bien, estas definiciones entiendo pues sí representan dificultad al tratar de materializarlas, asirlas, pero yo creo que nos queda un sentido particular en ellas, y es acabar también después una provocación que te voy a hacer, una pregunta, es un poco el tema de lo que implica, ¿no? La valentía, hacerse cargo de la molestia, de la incomodidad, porque en últimas, pues el amor puede ser incómodo. Y el amor, Jairo enuncia acá como un elemento fundante pues, para la construcción de lazos sociales, podemos verlo como pegamento social también, encuentra unas connotaciones en su libro que explicitan en qué sentido puede ser entendido como algo político, ¿no? Bueno, yo lo escribo acá, lo entiendo, dice: estas definiciones entran en juego con la política, justamente mostrando cómo emocionamos las relaciones y las expectativas o temas que estas nos proponen, ¿no? Entonces, me voy a permitir leer en la página 60 del libro una comprensión que para mí pues anuda todo este tema político. Dice: el amor es el límite a los nacionalismos, a las identificaciones yoicas, a las masas como el ejército, como lo planteaba Freud en la psicología de las masas y análisis del yo. El amor no todo lo puede. Pensar que todo lo puede es una de las causas que los políticos, como los enamorados en su labor seductora, prometan todo, lo que trae como consecuencia la decepción y la no creencia en la política y el amor. Luego dice, la política del amor es algo que emerge no para mostrarnos que podemos fusionarnos con el otro, sino para señalarnos lo contrario, que el dos nunca puede ser uno, que la política desde allí no puede ser el consenso que los agrupa a todos en uno solo, sea este llamado partido, gobierno, nación, líder o cualquier otra cosa que se quiera colocar en ese lugar. El amor como el reconocimiento del dos o de la no proporción sexual lacaniana no es una política fácil. Incluso se puede vislumbrar como imposible, razón por la cual muchos la quieren negar en vez de tratar de ir de la imposibilidad, de la impotencia a la imposibilidad. Bueno, para mí esta es una tesis central del libro de Jairo, ¿no? O sea, un amor político que se hace cargo de las incomodidades, un amor político que requiere ser valiente, que en ciertos momentos también, insisto, yo colonizada por las ideas de amor romántica, pues veo como sufrido, bueno. Y entonces me pregunto ahí, ¿cómo entonces emocionamos el amor por o hacia la imposibilidad? Y esto pues me parece una provocación fantástica, ¿no? Pero también es una provocación problemática. ¿Y en qué sentido? Recordé cuando leía esta posibilidad de entender en su dimensión política, una exhortación que hace el Papa Francisco, el Santo Papa, que las exhortaciones tienen como una jerarquía menor a otros documentos de la Iglesia. Y la exhortación es sobre el amor familiar, se denomina Amoris Laetitia, no sé cómo se pronuncia, pero pues creo que es italiano, pero habla sobre el amor familiar. Y en esta exhortación, que creo que es una invitación para que vivamos el amor con unas premisas
particulares, dice el Papa lo siguiente, dice: pero el mismo Santo Tomás de Aquino ha explicado que pertenece más a la caridad querer amar que ser amado, y que, de hecho, las madres, que son las que más aman, buscan más amar que ser amadas. Por eso, el amor puede ir más allá de la justicia y desbordarse gratis, sin esperar nada a cambio, hasta llegar al amor más grande, que es dar la vida por los demás. Bueno, para mí fue inevitable, Jairo, pensar y preguntarte también cuáles serían esos efectos políticos de pensar en el amor en su imposibilidad y de desembarazarlo o desamarrarlo de esa idea de reciprocidad y de equidad, ¿no? Yo creo que ahí hay unas apuestas que pueden ser interesantes, pero también creo que esa imposibilidad con la que se mete acá el amor puede legitimar, o legitimar, sí puede legitimar el sacrificio. No sé cómo lo ves tú, porque de alguna manera pensé en la relación entre imposibilidad, religión y psicoanálisis. Pues para una no formal de psicoanálisis, pues que hay ahí. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, entonces, pues esa es una primera provocación en relación pues, de qué amor habla el libro. Está pues muy chévere para que la siga pillando, no me voy a demorar tanto. Un segundo punto tiene que ver con cuál es la relación entre, o sea, qué tiene que ver este amor con lo femenino. Pues, ahí, el libro se llama El amor, el vacío y lo femenino. Y yo ya creo saber por qué el vacío está en la mitad, pero bueno, ya ahorita lo digo. Pues al igual que con el anterior apartado, me dediqué a saber un poco qué era eso de lo femenino. Y entonces pues el femenino no es la mujer, ¿sí? Eso está claro también. Y acá hay una notita que dice: lo femenino no tiene que ver con una mujer directamente, habla más de un lugar donde advenir más allá de lo fálico masculino, ¿no? Bueno, no es muy ajeno en mi condición de ciudadana, preocupada un poco por el tema de las desigualdades, pues he tenido la oportunidad de ver de algunos feminismos y digo, bueno, ok, es como cuando hablamos que el género no es un asunto no se predica de cuerpos sexuados específicamente, sino pues que es un lugar estructural. Entonces entendí acá que eso de lo femenino es un orden otro, o una existencia otra podría ser. Pues en un lenguaje más familiar a lo social. Entonces, luego hay toda una suerte de reflexiones y unos datos muy interesantes en relación con el feminicidio. Acá Jairo promete hacer una lectura del feminicidio en clave de psicoanálisis que me parece muy interesante, pues no la voy a abordar, pero pues sí, también resulta una provocación para que se acerquen al texto. Entonces, bueno, eso que es lo femenino y es un lugar distinto, una existencia a otra, pues tiene unas cualidades, unas virtudes. Subvierte, no da cuenta de certezas, interroga la realidad, ese lugar interroga. Lo femenino es un lugar que señala el vacío en tanto posibilidad de creación. Bueno, el libro tiene sus dotes pedagógicas porque yo entendí ahí que el vacío no es que no sea nada, ¿no? O sea, eso es comprensión de lectura 1, sino que el vacío es una condición de posibilidad, ¿no? Y es posibilidad de creación. Creería yo, pues acá como también lo señalas en algún momento, pues es constitutivo, pero para mí es como lo ontológico, ¿no? Es como el origen, ¿no? Entonces, en tanto condición de posibilidad de creación, pues lo femenino tendría unas virtudes fabulosas, ¿no? O sea, que hay todo un ánimo celebrativo respecto a lo femenino, tú lo vas a comprender en tu texto. Señalas, por ejemplo, que pues señalas como los papeles de figuras representativas, bueno, escritas expresamente por mujeres, pero está Antígona, pero también está la experiencia de Débora Arango, de Mar Moreno, de Clarice Lispector, como expresiones
que pone de revés un orden específico. Y concluye el texto, ya digo para dónde va el asunto, concluye el texto diciendo: lo femenino tiene que ver con el vacío y con un goce que excede un límite. Allí no hay otro, o más bien no hay otro como todo que pueda señalar qué es una mujer. El cuestionamiento de las lógicas de la sexualidad como otro intento de seguir manteniendo el binarismo es injusto. Al contrario, las lógicas de la sexuación rompen con el binarismo falocastración. En este momento teórico ya hay algo que nos remite a las lógicas falocéntricas, hay un no todo. Hasta ahí incomprensible el asunto para mí, pero lo que sigue así. En él no hay otro que responda por la condición de mujer, en esa imposibilidad de no poder hacer universalmente a una mujer. En ese, la tachada mujer no existe lacaniana, es donde cada quien puede crear la posibilidad de existir, sea hombre o mujer o de cualquier posición subjetiva, porque lo femenino no es exclusivo de las mujeres, es un lugar para posicionarse, ¿no? Es el lugar estructural del que he hablado. Crear algo con el vacío que nos habita y nos constituye, inventarnos algo que nos interese, un algo que nos sirve para un fin prefijado, aunque puede servir para constituir el acto de amar. Por último, lo femenino es poderoso porque señala un vacío que nos posibilita el acto de amar. Bueno, yo acá creo que tú haces una confesión muy interesante. Yo creo que tú eres feminista, ¿sí? O sea, que a partir de este momento eres psicoanalista, pero también eres feminista, y además usas el feminismo, voy a decirlo, no en el sentido negativo ni desobligante, sino aprovechas esta perspectiva para ponerla en función de lo político, ¿sí? Creo que ahí hay un ánimo, voy a decirlo así, romántico en parte, porque pones fe y confianza en que esa es la salida, ¿no? Y eso me pareció muy, muy especial porque, bueno, no solamente porque crea que adhiere al feminismo, sino pues porque ante tanta tristeza y tanta pesadumbre que nos habita, pensar en que hay otras posibilidades y que a partir de esto que hemos tejido desde lo micro, desde las acciones cotidianas, podemos configurar otras realidades. Entonces, bueno, ahí termino y ojalá tengan la oportunidad de leerse el texto. Gracias. Muchas gracias, Maribel. Bueno, a continuación de las intervención de la doctora María Alejandra Tapias. Ella es doctora en psicología de la Universidad de los Andes, es máster en psicopatologías clínicas del sujeto y del lazo social de la Universidad Toulouse II de Francia, politóloga investigadora junior de la Universidad Nacional de Colombia, es profesora de la Escuela de Psicoanálisis y Cultura de la universidad, y sus temas de investigación, pues digamos, se han desarrollado en torno al duelo, a las desapariciones forzadas, al cuerpo y a lo femenino desde la convergencia entre la teoría psicoanalítica y las ciencias sociales. ¿Me escuchan bien? Sí. Listo. Bueno, pues yo también me sumo a ese agradecimiento a Jairo por convocar estas letras y convocarnos a todos a leerlas y que sigan circulando. Y a mí particularmente por elegirme para hacer el prólogo. Yo también puedo hacer mis confesiones. Yo hice como 5 versiones del prólogo, pero creo que eso señala, pues para mí, ahora escuchando la presentación que haces, señala como la capacidad que tiene este libro de convocar preguntas, inquietudes, debates, elaboraciones teóricas, que creo que fue mi caso, para el psicoanálisis, pues particularmente para mí, pero veo que para ti en esa convergencia con las ciencias sociales y humanas. Entonces, pues ustedes van a leer una versión de esas muchas que hice y quiero comentar esa que finalmente quedó, cómo fue que acontecieron esas letras. Además debo decir que pues yo me sentí muy honrada por el pedido de Jairo de escribir el prólogo, además porque tenemos una amistad de casi una década ya, y creo que esta fue la oportunidad para mí
dar lugar también a ese lazo de cariño, a ese vínculo de cariño que tenemos y también de elaboración teórica que también que ha dado lugar a nuestro encuentro. Entonces les voy a contar un poquito cómo fue esta escritura del prólogo. A mí, cuando yo leí el texto, bueno, Jairo me venía hablando de su texto, de lo que venía indagando, a mí se me había sido evocador cómo hiló esos tres significantes, ¿no? Amor, el vacío, lo femenino, y luego cuando lo tuve en mis manos y tuve la oportunidad de leerlo, pues a mí se me abrieron muchas preguntas, pero coincidió con tu lectura que la primera que se me vino a la cabeza fue una cosa política, una pregunta por lo político. Inmediatamente pensé, y ahí sí voy a hacer como lacaniana, voy a hacer mis referencias a Lacan, pensé en algo que dice Lacan, ¿no? que lo dice pues como de manera muy lúcida, cómo esta época se encuentra regida por el discurso del capitalismo en una alianza pues con la tecnociencia, el discurso de la ciencia. Y lo que pensé de esa anotación lacaniana es que esa conjunción pues produjo un fenómeno particular, ¿no? Que yo lo sitúo entre muchos otros que se podrían situar en una especie de mutación del saber, ¿no? Y eso lo leía como un saber que cambia de lugar y que se sitúa como una especie de saber absoluto, ¿no? Era lo que empecé a pensar leyendo este libro, ya les voy a decir por qué. Un saber absoluto que de otro lado nos presenta un imperativo feroz, que es el que comanda nuestros lazos, ¿no? Quizás por eso también ese dejo de tristeza, como de qué podemos hacer, y un imperativo que se podría resumir como en un asunto de querer saberlo todo y que eso es posible. Quizás por ahí también resuena el asunto de la imposibilidad, como volver a situar la imposibilidad, y ante ese imperativo de saberlo todo, conocerlo todo, producirlo todo, poderlo todo, por supuesto consumirlo todo. Y en esos imperativos fálicos, también podríamos decir, de todo, que nos deja en la nada, vueltos mierda, todas esas elaboraciones que podríamos hacer ahí, que frente a eso. Yo pensé estos asuntos lacanianos porque para mí el libro se presentó como la ocasión de una suerte de posible respuesta, ¿no? O posibles respuestas, porque si son en femenino pues pueden ser múltiples. Entonces por ahí empecé la elaboración del prólogo, y un poco lo que cito es que encuentro que esta obra de Jairo, del amor, el vacío y lo femenino, se sitúa en una especie de lugar central o corazón, siguiendo con la evocación de la carátula preciosa que hizo tu hija, como en el corazón de esas encrucijadas. Y me parece que es una especie de respuesta posible a esos impases. Lacan pues va más allá, sitúa otros elementos, pero yo empecé por ahí. Y creo que no es solo una respuesta posible, sino una apuesta. Una apuesta que es teórica, creo firmemente que también es clínica y por supuesto política, como lo evocabas tú también en tu presentación, que de alguna forma nos permite pensar esa pregunta, o así lo escuché yo, por cómo alojar lo imposible, y le puse otras palabras, lo imposible de totalizar, lo imposible de llenar, lo imposible de capturar. Un vacío estructural, ahí aparece el asunto del vacío, que el psicoanálisis pues remite al corazón mismo del sujeto, volviendo a los asuntos del corazón y del amor, y por supuesto a la posibilidad de amar. Un vacío que ningún significante alcanza a colmar en un asunto como identidad plena, pero que por eso mismo es lo que permite, convoca nuevas formas de decir, como actos de creación y nuevas formas de lazo social. Entonces por eso también lo articulé de una vez como una respuesta política. Me pareció muy bello pues como Jairo hiló, y la carátula quedó preciosa por eso, tres significantes en ese recorrido: el amor, el vacío y lo femenino, y tres significantes que justamente se hilan y se entretejen de muchas maneras posibles, que permiten eso que leí en un texto muy bello de quien fue mi director de tesis en Francia, lo que él llama una especie de revolución perpetua, que creo que ahí está situado ese asunto de lo femenino, el amor y el vacío, lo que posibilitaría una especie de revolución perpetua, o como también lo va a llamar Lacan, una posibilidad de subversión del sujeto. Creo que es justamente eso lo que Jairo logra hilar con sus significantes, y lo que en últimas es condición del lazo social, lo que lo posibilita y lo renueva,
y lo que permite alojar lo más singular de cada una comunidad. Y por eso insisto como en el asunto de, tú lo llamabas amor político, me pareció lindo. Bueno, yo también, mira que coincidimos en la lectura, quedé como capturada con un llamado, casi que una interpelación, una invocación que hace Jairo ahí preciosa de crean en el amor, ¿no? Pero no a modo imperativo, sino a como eso, una invocación a ver qué ocurre cuando él habla de ese asunto del creer en el amor, y pensé en la creencia, que es eso de la creencia. Y recordé que tuvimos por esa época una conversación en un evento de la escuela de psicoanálisis, y Jairo anotaba algo muy precioso que yo retomo ahí en el prólogo, y es que contrario a lo que uno se puede imaginar, la creencia no está del lado de las certezas. Entonces no se trataría de un saber cerrado del asunto de la creencia, o como él lo sitúa ahí, sino por el contrario, cuando se cree, y ahí sonaba creer y crear, se está del lado de lo abierto. Creer entonces, me parecía a mí, en ese llamado que hace Jairo a sus lectores, como lo que permite crear y elegir. Me parece que ahí también se anudaba un asunto político que trabajé en otras invocaciones literarias con la profesora Belén sobre el asunto de la elección, la creencia y lo político. Entonces ahí volvía a aparecer el asunto de lo político anudado a esto. Pues yo entré por ahí y mi lectura de esa primera sección que trabaja el asunto del amor, me parece que hay lo que articula Jairo es esa relación entre la creencia, en este sentido que estoy situando, la posibilidad de elegir, lo político, por supuesto el sujeto, como lo plantea el psicoanálisis, y el amor como lo que articularía esos elementos, que me pareció maravilloso, porque no caía del lado del amor romántico, sino que le apostaba algo más, quizás del orden de la emancipación, si se podría pensar así. Ahí pues Jairo lanza una tesis, creo yo, el amor como un acto ético. Y acto ético en cuanto el amor es lo que permite bordear la brecha de lo real, términos ultralacanianos, pero que es justamente como lo que permite bordear eso imposible de clausurar, de cerrar, de totalizar, pero en cuanto lo bordea está ligado a la creación, porque lo hace existir, le da un borde justamente, lo sitúa, y como acto ético, por eso lo relacionaba con el asunto de la elección y lo político. Pero ciertamente, también coincido en la lectura, ese amor que presenta Jairo ahí, pues por supuesto no lo sitúa desde un punto de vista ingenuo, ¿no? Ni apaciguador, y creo que en esto sigue esa Freud, que siempre en esa ética de la palabra y de la escucha decía en muchas oportunidades que él no retrocedía ante verdades difíciles de tragar, y bueno, tú te metiste con una de esas y lo resaltas por todas partes, ¿no? Ese acto ético, ese amor como acto ético nos invita a ser valientes, tú lo dices varias veces, para amar hay que ser valientes, porque no nos vamos a completar, no nos vamos a colmar, en esta idea que resulta más bien mortífera de querer ser todo para el otro, que el otro sea todo para nosotros, sino que justamente la posibilidad del amor es la incompletitud, y tú, bueno, traigo una cita, esa brecha inquebrantable del otro y de cada uno, para, desde y con ese desencuentro, hacer y crear otras cosas aún, y por ahí lo femenino. Pues me parece que Jairo sitúa esas otras cosas por hacer y crear, esas otras posibilidades, siempre como algo que permite lo abierto, siguiendo el operador lógico de Lacan, el no todo femenino. Pero me pareció muy lindo que en el libro, pues eso quedó como una elaboración teórica interesante, fuerte, que uno puede seguir, discutir, pensar para otros asuntos, pero yo resalto también del libro cómo Jairo de alguna forma lo situaba en preguntas concretas. Por ejemplo, se preguntó por el asunto de la memoria, el olvido y el perdón, vinculado con esto que ya les señalo, y luego la pregunta por el duelo y el dolor, en estos términos que él está trabajando ahí. Entonces, me parece que en sus mismas elaboraciones teóricas él nos muestra ese amor como un saber hacer con lo imposible para tornarlo una posibilidad de vida en esos asuntos particulares, además situados en el contexto colombiano. Eso es otra cosa que yo resalto del libro y que me gustó mucho, siguiendo como elaboraciones contemporáneas,
tú investigas, ¿no? Investigas en psicoanálisis, pero además de manera situada, lo traes, ¿no? Piensas particularidades de nuestro contexto político, nos hablas de esas figuras, inquietantes figuras de políticos hipnotizadores acá en Colombia, cómo se sitúan en ese lugar del ideal del yo, los efectos de goce que producen esas identificaciones y cómo eso te permite hacer distinciones teóricas, por ejemplo, entre enamoramiento y amor. Y coincido contigo, y los efectos en los lazos sociales, tanto de tu apuesta teórica, que sitúas, piensas, como de otras que de alguna forma rigen la política, especialmente aquí en Colombia, pero en el mundo. También me gustó mucho cómo apelaste a la literatura, en ese primer apartado del amor, cómo te vas a la obra de Gabriel García Márquez, eso me pareció muy bello, ubicando en Macondo, cómo escuchaste en esa obra, en la obra de Gabriel García Márquez, que en Macondo lo que resulta prohibido es el amor, y por eso todos los efectos mortíferos y nefastos de nuestro lazo. Y tienes un apartado muy bello, spoilers, del libro para que se animen, se provoquen. Y titulas un apartado que me encantó. Aquí en Colombia, quizás por eso mismo, porque el amor es lo prohibido, se mata hasta la risa para no hacer el amor. Me pareció muy bello. Entonces me parece que en el libro, pues claro, produces, siguiendo a la cara también, balance de la época, hablas de la época, nuestro contexto colombiano, pero propones, de alguna forma yo lo leo así, salidas posibles a este lazo mortífero que nos acecha. A partir de esta idea del amor no todo, como acto ético, político, como acontecimiento, que nos permite la apertura, que moviliza, que crea, y pues por supuesto no sin riesgos. Parece una relación a la autofurmantel, a vivir con el riesgo, a hacer con el riesgo. Bueno, en ese momento, pues justamente el libro pasa a su segundo apartado sobre el vacío, que además me pareció muy sugestiva la elaboración con la que entras en ese segundo momento, porque entras es por la matemática. Nos habla el libro de la invención del cero para situar esa diferencia entre el vacío y la nada. Y también da elementos muy interesantes como en la modernidad había, ¿no? Hacia finales bueno, entrando más bien a la modernidad, se asociaba ese cero, el vacío, a la ausencia, a lo no cuantificable, y eso mismo generaba angustia, ¿no? Y haces toda una elaboración muy interesante, porque hubo un rechazo feroz también en ese campo de las matemáticas, ese asunto de introducir ahí un vacío. Me parece muy interesante cómo traes todos estos elementos en tu análisis, en tu elaboración. Bueno, ahí también ya luego cómo haces ese salto desde estos elementos históricos que nos permiten entender distinciones teóricas, cómo vas mostrando ahí ya la lectura propiamente psicoanalítica, y voy a leer una cita precisas, ¿no? Que contrario a la codificación que surge desde la lógica fálica masculina, el vacío no es la nada ni la ausencia, sino que el vacío, como el cero, es la condición que posibilita cualquier otra cosa. Me pareció muy bello. Ahí Jairo se mete con la topología lacaniana, ya lo verán, tendrán tiempo de leerlo, elaborarlo, con el asunto de una ontología, como tú también lo planteabas, una ontología negativa, y nos presentas, pues, digamos, desarrollos teóricos difíciles en el psicoanálisis, como el objeto A, pero logras como irlo transmitiendo siempre como en función de elementos que permiten así desde la realidad tus elaboraciones teóricas. Ese apartado a mí me pareció maravilloso porque permite acercar la reflexión que vienes trabajando sobre el vacío, el amor, con el acto creativo que ya estaba ahí en ciernes con ese asunto de la creencia. Y eso me pareció también esa posibilidad de alojar, crear, darle un lugar, digamos, desde esa apuesta a los sujetos en esta época, que creo yo cada vez esta época nos va metiendo en un espiral mortífero que no permite lazos con el otro y que nos va reduciendo a nosotros los seres hablantes a, como decía Gamben, mudas vidas, como también pensábamos la profesora Beatriz, callados, ¿no? A
callar a los sujetos, y en cambio esto otro como una posibilidad también de palabra, de creación. Bueno, Jairo hace un recorrido que pues, va a ser muy interesante cuando ustedes lo puedan leer. Ahí se mete como en una crítica fuerte que me encantó a lo que él denomina las prácticas fast, sí. Ahí pueden meter toda una lista: el coaching, la autoayuda, gurús de todo tipo, influencers en esta época, que en últimas él les va ubicando, y por eso siempre hay una lectura política ahí en las premisas del capitalismo neoliberal, que prometiendo esos ideales de la felicidad y el éxito en todo se puede, en realidad se nutren del inevitable fracaso a lo que eso conlleva. Y Jairo pues ahí nos muestra ese panorama, pero de nuevo nos va situando como lo que yo llamo como una especie de punto de fuga. Y ahí aparece el tercer apartado, que es el de lo femenino, que pues para mí fue el más bello. Todos me encantaron, pero el de lo femenino pues fue maravilloso. Claro, nos habla de las fórmulas de la sexuación, la mujer bárbara lacaniana, pero en últimas yo lo veía como una posibilidad, ahí lo femenino de nuevo le tomé como el acento político, como una verdadera posibilidad subversiva, una que nos permite relacionarnos con un otro ya no absoluto, sino inconsistente, y que en esa medida es lo que permitiría alojar al sujeto y crear los lazos. Ahí, pues claro, esa posibilidad subversiva también muestra el reverso de lo insoportable de lo femenino, que era lo que tú ya mencionabas también del análisis de Jairo ahí maravilloso sobre como una posible respuesta para entender el odio contra las mujeres, los feminicidios, la violencia contra las mujeres, pero ahí de nuevo como lo femenino no son las mujeres, el odio a lo femenino más exactamente, porque lo femenino convoca el odio y lo que evoca lo femenino también se sitúa en ese lugar. Yo aquí lo ponía, ¿no? ¿Cómo vas explicando que ese asunto de lo femenino no se reduce a lo anatómico ni al género, pero sin embargo pasa por el cuerpo femenino y por los cuerpos feminizados? Lo que evoca el vacío y la diferencia pues también suscita el odio en cuanto a insoportable. Bueno, esas elaboraciones son muy interesantes, y yo cerraba el prólogo pues con eso mismo, con lo que cierra el libro, ¿no? Como pues de nuevo Jairo le da otra vuelta a su elaboración y muestra que justamente lo femenino, ahí eso sitúa el odio, convoca el odio, la violencia, pero hay una posibilidad que él lee como lo subversivo de lo femenino, ¿no? Pero el recorrido que él hace al final, en ese último apartado, me parece que no es solo por la vía de la denuncia, cuando habla de los feminicidios y todos estos asuntos, sino que pasando por ahí, creo que Jairo llega como a una especie de teorización para la transformación, ¿no? También estoy de acuerdo contigo en lo que comentabas, y que incluso evoca, ¿no? Como Freud también escuchó a sus primeras pacientes histéricas, mujeres, ¿no? Que creo que eso subversivo retumba poéticamente en estas páginas, en las páginas de este libro, como una posibilidad para posicionarnos subjetivamente, pero también como una posibilidad comunal, ¿no? Creo que lo femenino que trabaja Jairo acá también remite a lo comunal, a una posibilidad que él mismo llama una subversión no toda, que me parece maravilloso como cierra el texto. Entonces, espero que como a mí la lectura del libro los convoque a muchas preguntas. En mi caso me convocó a más letras, yo seguí escribiendo y abrió múltiples posibilidades para pensar lo que Jairo trabaja ahí. Entonces te felicito por ese trabajo maravilloso y espero que todos los lectores y lectoras lo disfruten mucho, tanto como yo o más. Muchas gracias, Roma. A continuación, Jairo nos va a presentar ya él mismo desde su postura este libro. Jairo Enrique Gallo Acosta es doctor en Ciencias Sociales y Humanas, es magíster en psicoanálisis y psicólogo, es profesor de la Escuela de Psicoanálisis y Cultura y ha trabajado, digamos, desde la investigación en temas como el psicoanálisis, la política y la clínica desde lo social y lo político. Es autor de los libros Por un psicoanálisis abigarrado, publicado en el año
2021, Psicoanálisis y su alteridad del 2020, Clínica y acontecimiento, la práctica psicoanalítica de la época de las lógicas neoliberales, publicado en el 2019, Polis y Psique, y ensayos sobre teoría política y psicoanálisis, entre otros. Entonces, somos todos los... Tengo como medio susto. Primero quiero agradecer a la Universidad Nacional, también a otra universidad donde he trabajado mucho tiempo, la Universidad Cooperativa, todavía pertenezco a ella. Estudiantes, tanto de las dos universidades están acá, los veo. A los profesores que fundaron la Escuela de Psicoanálisis que están acá. Mario, Belén, gracias por estar acá. Sin ustedes no existiera la escuela. También agradecerles este espacio que ahora dos nuevos tenemos que seguir sosteniendo. La Escuela de Psicoanálisis para mí es muy importante y estoy emocionado porque te elegí, Beatriz, como maestra de ceremonia porque te quería presentar. Beatriz tiene 3 meses ahí algo ya, casi 4, de pertenecer a la escuela. Yo como el más antiguo ahora de esta mesa, te quiero dar la bienvenida también a este espacio como profesora de la Escuela de Psicoanálisis en la Universidad Nacional. Para mí es un honor compartir también. Yo te admiro y por eso también te elegí de maestra de ceremonia. Bueno, eso era la primera medida. A Maribel, mi compañera de doctorado, 6 años duramos juntos, casi nos veíamos todos los días. También de cervezas, ¿cuántas cervezas tomamos? Maribel planteó que ella no sabía de psicoanálisis, por eso esa era la idea, Maribel. Que alguien que no supiera de psicoanálisis leyera el libro. Porque es que yo sé que yo digo cosas ahí ultra lacanianas, como dice María Alejandra, pero tenemos que ser capaces de hacerles entender. La Escuela de Psicoanálisis y Cultura de la Universidad Nacional de Colombia, si bien es una escuela, como su nombre lo indica, que trata de mostrar el psicoanálisis, enseñar el psicoanálisis, con tareas electivas, con la maestría del psicoanálisis que tenemos, pero tenemos que ser capaces que nos entiendan. Porque es de cultura, es psicoanálisis de cultura. Además es una universidad pública. Es decir, nosotros hacemos parte de la universidad pública y tenemos que hacer público el psicoanálisis también. Entonces, si tú lo entendiste, creo que... No, yo sé que hay cosas que no entendiste. Ultra lacaniana, así, eso que es, esas cosas que las raras que ustedes colocan en topología lacaniana. No, pero yo creo que tú lo hiciste. Yo creo que hiciste una lectura magnífica. Por momentos yo dije, ¿y ahora qué voy a decir yo? Lo dijiste mejor que yo, pero voy a hacer el esfuerzo de decir algo sobre el libro. Bueno, ahora simplemente te agradezco por estar aquí, Maribel, también te admiro mucho. Todos los esfuerzos que has hecho también tratando de pensar las ciencias sociales y humanas desde una visión, como tú has planteado, desde que te conocimos en el doctorado, colocando el dedo en la llaga en esa inequidad. Creo que eso también nos acercó. Y otras personas que también hicimos un grupo de psicoanálisis de doctorado, que digo, durante años allá en la Javeriana. Así que gracias por estar acá. Bueno, y de María Alejandra, mi compañera y amiga, bueno, les voy a confesar algo. Este libro es un preámbulo. Es un libro corto. María Alejandra y yo estamos escribiendo un libro mucho más extenso. Que no se llama por ahora, pero le cambiamos el nombre, El amor y lo femenino. De eso ya hay un avance. Entregamos un artículo para la revista de la Escuela de Psicoanálisis, el Jardín de Freud, que el tema era el amor.
Entonces, no nos matamos, Alejandra, estamos acá. Escribir a 4 manos es muy difícil y lo logramos. Ahora sí viene la segunda parte de escribir el libro, ya vamos por, creo que avanzado, vamos más de la mitad del libro, que pensamos, no sé si el otro año, a principios del 2025, pero la idea es esa. Y también darte la bienvenida, porque tanto Beatriz como María Alejandra entraron al mismo tiempo. Son profesoras de la Escuela de Psicoanálisis y Cultura de la Universidad Nacional de Colombia. También de presentación oficial ya como profesoras. También, bueno, y también te admiro mucho. Hemos trabajado un tiempo considerable y por eso también la elección de que seas la que hace el prólogo de este libro. Para mí es un honor que tú lo hayas hecho, para mí es un honor que tú seas la maestra de ceremonia y para mí es un honor que tú vengas acá a hacer la introducción y presentación del libro, Maribel. Bueno, además que fue un acto adrede, tenían que ser 3 mujeres. Sí, también es pensar, no sé si sea feminista, Maribel, eso que tú comienzas En el libro. en el libro, no sé, me puse a pensar, pero yo sí creo que sí hay, hablando de deuda simbólica, Mario, yo creo que sí hay una deuda con el lugar de la mujer y el feminismo histórico, que hay que reivindicar, eso sí lo creo, y maneras de reivindicación se van reconstruyendo constantemente. Ahora sí, con todo esto vamos a ver el libro del libro. Me cuesta un trabajo hablar de las cosas que escribo. Ahí están firmando, no sé si sea capaz de ver ese video. Para mí es algo luminoso, como dice Freud, verme y leerme las cosas que escribo. A veces digo que digo unas pendejadas, no sé, para mí es insoportable a veces. Voy a tratar de hablar de este libro. Este libro nace, sí, de un recorrido, por eso mencioné la Universidad Cooperativa de Colombia, donde sigo trabajando, en unas cátedras que se llamaba, y hice seminarios, unos cursos virtuales en pandemia. Uno llamé El Amor, no me acuerdo bien, El Amor y la época del capitalismo neoliberal, bueno, El Amor y la Felicidad también, me acordé de otro, y en esos seminarios, esos cursos, pensaba el amor. Claro, tienen razón. Para mí el amor es un acto político. Es más, hacer el amor es un acto político, porque es un acto subversivo. Y todo lo que traté de escribir en ese libro fue eso. Y bueno, ahora, ¿cómo enlazar eso? Porque, claro, Maribel, tú señalas muy bien, y yo ya te había escuchado hace años con eso. Maribel le encanta una socióloga norteamericana, Eva Illich, que hace una crítica muy fuerte al amor romántico, y tiene toda la razón. El amor ha sido usado para, tú también lo planteaste ahorita, para ubicar a las mujeres en un lugar de minusvalía, incluso para someterlas más. Y aquí lo que yo trato de plantear como el amor como un acto político desde el psicoanálisis lacaniano y otros saberes es vamos a romper con eso. Vamos a romper con ese amor romántico, vamos a romper con ese amor sometiendo sobre todo a las mujeres y pensamos el amor como un acto subversivo. Que haga otros lazos. Claro, también ustedes lo señalan, tanto María Alejandra como tú lo señalan. Pero bueno, pero ¿cómo se constituye el amor? Y ahí sí viene las conversaciones que ya había tenido con otras personas y en los últimos meses incluso han sido muy intensas esas conversaciones con María Alejandra, que la única manera de soportar esas reuniones es con unas cervezas, porque son muy fuertes a veces. Esto tiene que sustentarse con el vacío. Claro, y ahí viene toda la teoría lacaniana sustentada con unos autores que a mí me gustan mucho, sobre todo unos y unas que son de la escuela eslovenia,
está el principal, que es el que yo vengo leyendo hace mucho tiempo, hace muchos años, que es Slavoj Žižek, que le dicen el filósofo del agujero, el filósofo del vacío, que tiene una teoría muy interesante sobre el vacío. Y yo, claro, desde la filosofía hegeliana y otras corrientes, y el psicoanálisis lacaniano, es lo que hace él. Y yo comencé a pensar cómo enlazar el vacío con el amor. No sé si lo traté de hacer, lo hice, pero pensé. Claro, y ahí me fue apareciendo lo femenino, que también nace de unos cursos que yo, incluso unos cursos que todavía sostengo en la Universidad Cooperativa de Colombia, incluso la electiva, que lleva más de 2 años, acá hay unos estudiantes que han pasado por ahí, por esa electiva, tiene que ser una electiva, porque en psicología es una electiva que se llame, es más, el nombre actual es Brujas, Putas y Locas, 2 puntos, lo femenino, una subversión no toda. Así se llama mi electiva. En una carrera de psicología, a veces se escucha un poco complicado. Tengo que decir cosas acá. Una psicología que es muy masculina, a pesar que la mayoría son mujeres. Miren lo paradójico que es las cosas. La mayoría de profesoras son mujeres, la mayoría de estudiantes son mujeres, y sostienen unas lógicas masculinas muy fuertes. Aquella estudiante que se lo digo a cada rato, ¿cuántas mujeres citan en sus textos? ¿Cuántas mujeres trabajan en sus textos? Y son pocas, son contadas con dedos una mano y sobra, ¿no? Entonces, no, además si fuera solamente eso, que ya es grave, blanco, porque también los que más o menos me conocen saben que yo hago mezclas entre esto y su alternidad, teoría decolonial y otras cosas más. Entonces la crítica es triple, masculina, falocéntrica, colonialista y además elitista, más o menos. Yo soy psicólogo de formación y yo siempre lo digo, esa es la psicología que nos enseñan, desafortunadamente, en la facultad de psicología. Sí, a veces me ha valido que me echen en alguna facultad de psicología, pero bueno, el amor es un riesgo, el maldito político. Entonces, no es sin consecuencias. Sí, entonces viene lo femenino, que comienza a aparecer también las electivas que doy en esa universidad, y comienzo a pensar, ¿qué es lo femenino? Un concepto muy complicado, que también me ha llevado mucho tiempo discutirlo aquí con María Alejandra, que es su sistema, el tema de María Alejandra de lo femenino, y eso me llevó a pensar que hay una declaración entre vacío, amor y lo femenino. Claro, y aquí viene algo que aparece en el libro. ¿Por qué se odia tanto lo femenino? ¿Por qué se ha perseguido, eliminado, negado, excluido? Y en las diferentes figuras de brujas, putas y locas, y otras más. Porque lo femenino señala un vacío. Y el vacío es insoportable, como de mirar de frente. El vacío señala esa imposibilidad del todo. Y en un mundo que hemos construido en Occidente, para no hablar de otras culturas, el mundo occidental se ha construido basado, con sus cosas buenas también, porque no todo es malo, pero muchas cosas desastrosas, se ha basado en el todo, en que todo se puede. Y su último, como que 3.0, 4.0 ya, el bastión ha sido el capitalismo neoliberal, que nos ha tratado de mostrar que todo se puede comprar, todo se puede vender, todo se puede mercantilizar. Y es increíble que eso hace elegir presidentes. Y tenemos el ejemplo de un país latinoamericano ya, que no es que los otros presidentes de otros países no hayan seguido ese ideal, sino que tenemos uno que ya lo dice de frente, sin ningún tabú. El presidente nuevo de Argentina, electo de Argentina, lo dice ya. Todo se puede.
con la ilusión que el mercado se va a autorregular. Imagínense qué será eso. Como sabemos que el mercado se basa precisamente en esa idea de todo. Todo tiene que capturar, o como dicen los marxistas, subsumir. Es la palabra que usan ellos. Todo subsume, todo lo explota, todo lo rentabiliza, todo lo capitaliza, menos algo. Y ahí sí, el sujeto y el amor, o el sujeto y el inconsciente. Entonces todo eso me llevó a pensar, claro, ¿y qué es el sujeto y el inconsciente? El sujeto y el inconsciente, que perdona el psicoanálisis lacaniano, Lacan, es femenino. El sujeto es femenino. Y comencé a hacer una afirmación. El sujeto es de lo femenino. Porque el sujeto señala un vacío también. Y no solamente señala un vacío, sino señala un vacío en el otro. Hay la emergencia del sujeto, la existencia del sujeto es solo posible si señala que el otro es inconsistente y él mismo es inconsistente. Entonces, claro, lo que no puede conquistar, colonizar todos los ideales capitalistas es el sujeto, su vacío, su lugar femenino y otra cosa más. Y ahí se me vino una frase de Lacan, el amor. Sí, claro, ha colonizado un amor, que lo he planteado, y lo ha mercantilizado, sí. Ese amor que se vende en las aplicaciones, ese amor que se vende en el mercado, en el día de San Valentín, en el día de amor de la amistad colombiano. Sí, ese amor sí. Pero ese no es el amor que es posible de ser colonizado. El amor que no es posible de ser colonizado es ese de la imposibilidad. O el amor de una posibilidad de la imposibilidad. Así me gusta llamarlo a mí. El amor que señala que no hay complemento. El amor que señala que hagamos lo que hagamos, no vamos a hacer el todo para el otro, ni el otro todo para uno. El amor que señala que son dos soledades que se acompañan. Esa frase que te llamó la atención, Maribel, y tú dices que es algo triste. Yo me puse a pensar, ¿será que yo planteé un afecto triste a los pinocianos aquí? Y creo que ya tú me conoces. ¿Será que yo puedo plantear un amor triste? ¿O será que, contestando la pregunta, ahora ya ven con la pregunta que haces. Si no, yo creo que se puede hacer una fiesta con esa imposibilidad. Que dos soledades que se acompañen, pueden hasta bailar. Solamente hay posibilidad de baile cuando alrededor de un ritmo hay un vacío entre dos sujetos. ¿Qué te parece esa definición del baile? No, me parece bonito. No sé, no lo veo como algo triste. Y dos, ahí voy a una pregunta que hace que me parece importantísima, que también yo me la he hecho. Pues, ahí no, al final esto no es un sacrificio. Y eso me lo resolvió una psicoanalista que María Alejandra nombró hace un rato, que también la estamos leyendo últimamente, que es fascinante. Annie Neuformantel. Hay que hacerle un homenaje a Annie Neuformantel, que murió hace unos años tratando de salvar a dos niños que estaban ahogando en el mar en Francia. Tiene unos libros bellísimos. Uno es El amor es un riesgo, creo que se llama así. La potencia de la dulzura, otro. Porque si alguien fue consecuente, fue ella. Se arriesgó a salvar a los niños, se tiró al mar, los salvó y ella se terminó ahogando. Y murió. Bueno, uno dirá, ¿se sacrificó? Claro, tiene un libro que se llama El Sacrificio. Y yo cuando comencé a leerlo, claro, yo tenía esa idea de sacrificio, como alguien se tiene que sacrificar a más negativo, ¿no? Uno tiene esa idea de sacrificio como negativo. Y alguien no la vas a romantizar. No. No. Ella lo que plantea es que el sacrificio tiene que ver con lo sagrado. No es algo romántico. Yo también pensaba eso, claro. Y lo sagrado
y comienza a plantear que lo sagrado tiene que ver con la vida. Que el sacrificio se le da una connotación negativa, pero y lo sagrado, el sacrificio y lo sagrado es como si usted tuviera los lazos sociales. Y comienza, bueno, toda una posición que no es tan fácil de entender tampoco. Yo leí el libro, hay cosas que todavía no entiendo, me tocaba trabajarlo un poco más. Pero, y pensé, cuando leía ese libro, claro, mi respuesta, ¿esto no es un sacrificio? Claro, que viene toda esta discusión que los estudiantes también me hacen a cada rato, pero profesor, eso de dar lo que no se tiene a alguien que no lo es, y yo entonces no recibo nada. Claro, comienza, es decir, el otro se aprovecha de mí, claro, que yo entrego, y como no hay reciprocidad, como no hay complemento, como no hay, entonces yo termino dando, y el otro nada. Es una posición ahí, como que, es una posición sacrificial. Me lo han dicho, muchas veces me preguntan eso, a cada rato. Y yo, claro, eso me hace pensar, ¿será que yo estoy promoviendo un sacrificio de connotación negativa? Que la gente quede como que dando cosas y termine en una nada. Claro, pero afortunadamente no es así. Gracias también a esas discusiones con María Alejandra. Convénceme. Ya voy para allá. No me convence. Yo creo que aquí hay algo del don. La propuesta lacaniana de dar lo que no se tiene a alguien que no lo es un don. Un don, además que es un don además particular, porque Lacan parte en su seminario, al principio de su enseñanza, y trae, para él fundamentar esto, trae toda la discusión de Sócrates en el banquete con Diotima. Algo que no se tiene, ahí lo plantea Diotima, el banquete platónico está. Es decir, si tú entregas algo que no tienes, eso no es algo que el otro tiene que devolver, porque además es alguien que no lo es tampoco. Entonces, no es un asunto de reciprocidad. Claro, porque uno está tan atravesado con las lógicas actuales, modernas, contemporáneas más bien, donde todo lo que hacemos tiene que ser rentabilidad. Tiene que ser, si yo te doy algo, tú me tienes que devolver lo mismo, más o menos así. Y más o menos, como es un amor capitalizable. Y aquí eso se rompe con esa idea. Se queda, tú entregas algo que no tienes, es porque tú no lo tienes. Como en el sacrificio. Al final, el sacrificio no era solamente entregar la vida, era la vida tuya y de la comunidad, porque era también hacer lazo con nosotros. Eso es lo que plantea a mí también, yo también tengo esa idea tuya, y cuando yo lea a los formantes dicen, uy, sí tienes razón. Es que el sacrificio no es como entendemos hoy en día que alguien se tiene que morir. No es algo para morirse, es algo para vivir. Es lo que plantea ella. El amor no es algo para quedar con nada, por una razón también. El amor no te puedes quedar con nada, o sin nada más bien, es porque tampoco entregas todo. Como no lo tienes, no entregas todo. Y el otro tampoco recibe todo, porque tampoco lo es. Es decir, aquí estamos rompiendo con la lógica de todo o nada, muy de la época actual del capitalismo neoliberal. Todo. Y el problema es como no podemos alcanzar el todo, quedamos con nada. Y creo que no lo menciona acá mucho, creo que una vez por ahí en todo el texto, en el otro texto sí lo vamos a trabajar mucho más, en el texto que estamos escribiendo con María Alejandra. Creo que esas son unas respuestas subjetivas del malestar actual de la depresión, que uno se queda con nada. Como que la depresión sería la manifestación de la nada por no alcanzar el todo. Sería para mí una definición de la depresión. También sería el modo como concebimos el amor en la actualidad también. El todo me conduce a nada. Entonces no es un sacrificio para quedarse con nada, es un sacrificio que tiene que ver con otras lógicas, que tiene que ver con las lógicas de un no todo, más o menos. Formantel no lo habla así, porque Formantel no es lacaniana. Pero si uno lo comienza a leer, parece que por ahí dijera eso, dijera otra cosa sobre ese sacrificio. Sí, no es
No es, yo también lo he pensado muchas veces, Maribel, esto que estoy proponiendo no es un sacrificio, más sacrificio de lo que la gente tiene, incluso las mujeres, que tú también lo investigas, que lo has investigado durante un tiempo, ¿será que las dejan peor todavía? Con nada, desoladas, además que esa asociación entre desolación y sacrificio uno también la puede hacer. Yo creo que precisamente el amor como acompañar tus soledades no es para quedar desolado. El amor como acompañamiento de esas dos soledades es precisamente para compartir esas soledades. Porque además acompañar tiene que ver con compartir. Que si uno va a revisión etimológica, tiene que ver con compartir el pan. Eso es lo que significa compartir. Y acompañar también, esa palabra que viene de ahí. Acompañar las soledades es ni tú ni yo vamos a dejar de estar solos, pero podemos compartir. También tiene que ver con eso. Así que no es una desolación. Además que yo trato, no sé si ahí, como yo vengo trabajando esto, yo hemos hablado con este nuevo libro, yo sí quiero que haya una diferencia entre soledad y solitario. Lo que yo creo que el capitalismo actual neoliberal, con todo este afán de compra y venta, de mercantilizar, es que nos deja una posición solitaria, que no nos mismo una posición de soledad. Y yo creo que compartiendo las soledades podemos hacer del sacrificio otra cosa. No sé, tratar de contestarte a tu pregunta. Sí, es un término muy complicado. No creas, yo leí el libro de los Formantel y yo creo que tengo una tarea pendiente ahí de seguir trabajándolo, porque todavía no me sigue sonando sacrificio como algo malo, porque eso es lo que hemos construido históricamente y socialmente. No sé si con eso, yo sé que todavía no te contesté muy bien la pregunta y no sé si la voy a contestar, porque tampoco la sé. Esa pregunta del sacrificio, pues sería para trabajarlo un poco más, ¿no? Pero comporta un horizonte ético, ¿sí? O sea, quizás tú le puedes dar esa connotación con la comprensión y la lectura, pero ¿con qué se queda uno? Ahí hay un horizonte ético y esta lectura puede estar en provecho de algo que no es tu intención, ¿sí? Puede tener efectos indeseados. Y en mi comprensión, aun cuando pueda estallar esa noción de sacrificio, pues bueno, o sea, si así se dio acomodó o así implique no el hacer morir, sino el hacer vivir y se salga de la dicotomía, puede conducir a ello. Es decir, o sea, estaba como tratando de poner de relieve, sí, no necesitamos tampoco ser tan críticos con algunas de las virtudes del amor romántico. No lo quiero defender, ¿no? Creo que es importante ponerlo en tensión, pero así como rompemos con esas otras dicotomías, también valdría la pena no hacer ese examen tan taxativo de un asunto. Bueno, digamos, yo iba a decir otra cosa con lo del sacrificio. Yo lo relacionaba con lo femenino en el libro y en lo que estabas comentando, pero más bien en el horizonte ético siempre como una especie de límite que dice no todo, como lo sagrado, no todo se puede, no todo se ve, no, hasta aquí. Y en esa medida, en la medida que introduce un límite, ahí sí se relaciona con el no todo, la cañana. Y ya no es sentarlo todo, que me lo den todo y quedar en esa posición, sino hasta aquí. Me parece que incluso se puede entender como una especie de cortapisa al mandato del hiperconsumo, de la hiperproducción, instaura un límite, o la castración, se podría pensar desde el psicoanálisis. Algo que introduce la falta, que es de lo que no quiere saber el mundo contemporáneo. Y más urgente que nunca, pensarla, crearla, ¿no? Amarla, escucharla como hace el psicoanálisis, porque eso es lo que posibilita los lazos y un lugar para eso. Pero yo lo entendía como un límite, como lo que dice, no todo se puede, no todo se compra, no todo. No, para terminar ya, para algunas conversaciones, además que después de acá hay un brindis, hablando de sustancias que permiten la posibilidad de pensar el vacío. Entonces, para terminar, sí, creo que iba a decir esas dos, tres cosas. El amor es un límite frente al otro. Eso lo quería decir. El amor es dos. El amor es el reconocimiento de ese límite, es decir, el reconocimiento de una imposibilidad para una posibilidad. Y, para ir terminando, el vacío es condición de lo posible. Solamente reconociendo eso es que se puede amar. Y eso es de lo femenino.
Por eso, otra afirmación, el amor es lo femenino. Eso también lo quería decir. Así que muchas gracias por estar acá. Creo que, no sé, ahora bien, no sé si quieren hacer comentarios, maestra de ceremonia, no sé qué sí. Lo que se murió la pila, pero No, básicamente es invitarlos de pronto a quienes quieran comentar lo que se ha hablado hasta el momento, tengan preguntas, pues que puedan participar y podamos debatir, aunque sea unos 10 minuticos, 15 minuticos, antes de ir a tomar el vinito. Pues la verdad, cambiando un poquito la presentación, tuve la oportunidad de pegar una exploradita gracias al doctor Jairo y una frase que me llamó muchísimo la atención casi que explica todo este debate, que es cuando dice que cuando se pretende absorber a la otra persona a través del amor, en realidad lo que se está es uno amando a través del otro. Esa es una de las frases cumbres de ese libro, del libro. Me parece que lo explica todo, que es que uno se está amando a través del otro. Entonces, pone la base prácticamente de un desprendimiento. Ahora, otra cosa que para resaltar es que la soledad no está amarrada a la tristeza, no sé. Justamente no reconocer eso es lo que causa tristeza, que la soledad también puede ser posible y se puede compartir. Esas dos cosas que... Gracias. Bueno, es que hay algunas personas ya se leyeron el libro, yo te lo envié hace unos meses. Como usted ya tiene la versión, el borrador incluso del libro, a mí me gusta que la gente, por lo menos que no venga de psicoanálisis, lea, que me diga cosas. Esto es una locura. Yo a veces pienso que hago delirios con el psicoanálisis. Así como Freud, el psicoanálisis es un delirio, decía Freud. Y a veces la única manera que yo no sepa que es un delirio es que me lean personas que no sean psicoanalistas y digo, no, eso tiene coherencia. Ah, bueno, ya no estoy tan loco por lo menos. Ya, por lo menos alguien me entiende, no es un delirio. Sí, es un delirio compartido también, puede ser. Ya se vuelve menos angustiante el delirio. Entonces, gracias por... Sí, me siento menos solo. Claro, soledad compartida. Entonces, gracias por esa lectura. Bueno, yo tampoco es que sepa mucho de psicoanálisis, gracias a las selectivas he aprendido bastante. Tuvimos la de psicoanálisis y amor y pues se me venía a la cabeza como lo que mencionamos en clase sobre el hecho de la posesión, ¿no? Entonces como el amor trasciende incluso el no poseer al otro, ¿sí? Que esa persona ya no está en nuestra vida, incluso cuando digamos ya ha fallecido. Entonces creo que la posibilidad de amar también desde el recuerdo, desde la memoria, es lo que demuestra que el amor no es, o sea, no necesariamente es tener a la persona al frente, sino conservarla en nuestro corazón. Por así decirlo. Sí. Además que en la teoría lacaniana se habla más de suplemento que de complemento. Y hay una gran diferencia entre suplemento y complemento. Los nutricionistas lo saben muy bien, que es algo para complementar y algo para, hablando de comida. Pero bueno, sí, hay una gran diferencia. No vamos a especificar lo de la comida y el amor. Pero bueno. Hay varias preguntas, Sí. entonces empecemos por ti primero. Pues yo tengo una pregunta, y es que si el amor son dos soledades que se acompañan, ideas que comparten entre ellas, y a pesar de que no debe haber reciprocidad, pero igual si comentaste que tampoco podemos quedar sin nada, ¿es posible amar sin que el otro ame? O sea, sí. Esa pregunta me hacen a cada rato. Y menos mal que me la han hecho cada rato y yo le he pensado algo. Es que para acompañar al otro en esa soledad es un acto de amor. No podría alguien acompañar esa soledad desde su soledad si no ama. Entonces, esa es la respuesta que... Es decir, claro, está la pregunta, ¿yo acompaño la soledad del otro
y haga un acto de amor, pero ojo, son dos soledades que se acompañan, no una. Entonces también el otro tiene que hacer un acto de amor también acompañar esa soledad desde el otro lugar. Y se entrelazan. A mí me encantan los lazos. Por eso, cuando mi hija me hizo esto, me pareció fabuloso, un lazo. Es más, yo, los que algunos me conocen ya, yo soy aficionado a la topología lacaniana, es por eso, por los lazos. La llevo en el cuerpo, los lazos también. La tengo en el cuerpo también, los lazos. Me encantan los lazos, por eso soy fascinado con lo femenino. En el capítulo femenino, algo toco, en el otro libro que estamos escribiendo con María Alejandra, los tapices, como hay algo ahí el tapiz. Aquí hay un estudiante que me hizo una pregunta, aquí está incluso, en clase, lo del tapiz, creo que la estoy viendo ya. Hola, ¿te acuerdas la pregunta sobre el tapiz, el tejido? Sí, profe. Y yo te contesté qué significaba un tejido, un tapiz. ¿Qué te acuerdas? Derecho al agua. Sí. Como entrelazar. Que era una manera de hacer con el vacío, ¿te acuerdas? Ah, sí. Ya. Sí, crear a partir del vacío. Yo creo que lo que hacen, y no es casualidad que en la mayoría de culturas sea siempre las mujeres que hacen eso. ¿Por qué? Es como si hubiese una condición, ojo, no es que en las mujeres hay una condición, algo de lo femenino ahí, siempre, que hace posible que hagan algo con el vacío y puedan tejer alrededor del vacío y construir cosas hermosas alrededor del vacío. Ojo, eso no significa que los hombres no lo puedan hacer. Ya sabemos, ya esa discusión, que la condición femenina no es exclusiva de las mujeres. Si un hombre es capaz de colocarse en esa condición femenina, también es capaz de hilar alrededor del vacío y crear cosas maravillosas. Entonces, claro, eso es un acto de amor también. Porque alrededor del vacío crean algo. Y eso que mencionó María Alejandra al principio del libro, claro, si ven el libro, hay una dedicatoria, 3 dedicatorias. Las voy a leer y con eso termino. También. Y nos queda una pregunta. La pregunta digo así, ¿verdad? Soñemos con lo imposible haciendo con lo real. El psicoanálisis sirve para pensar lo imposible a través del amor. Y la última, dedicado a los que no creen en el amor. Bueno, teníamos una... Sí, ya, hay un par, que no una, sino dos, ya me... Sí, dos. No, pues yo me quedé pensando como lo del sacrificio. Y sí, quizás sacrificio es una palabra muy difícil, pero yo la relacioné mucho con la pérdida. Como que en el sacrificio no es como el dar todo, lo que decían, como para quedar en nada, sino es una pérdida. Es como perder algo que nunca tuve, que es perderte a ti, porque nunca te tuve, pero acepto que te puedo perder para, bueno, buscarnos, pues buscar algo. Y también estaba pensando en lo que preguntó ahorita ella, como sobre eso de si amo pero no me aman, y es como que también en esa pérdida es entender como que nunca va a ser recíproco, que es lo que estaban diciendo ahorita, como no es recíproco porque yo no sé cuánto te amo o cuánto perdí o cuánto estoy sacrificando, así que tú no vas a saber cómo darme eso y me vas a dar lo que tú puedes y lo que pues tienes o no tienes, como desde tu vacío. Eso era. Muy lindo, gracias por explicarte, bueno, gracias por esa explicación. Sí. Bueno, pues si no, a las sustancias. Dos cosas en la cafetería, sí, hay que enseñar dónde es. La cafetería, no sé si sabe dónde queda, bueno, vamos guiando ahora. Hay una copa de vino para brindar, hablar un rato, y los libros se van a vender ahí. Para los que quieran comprarlos, el precio es 40,000 pesos. Dos cosas para aclarar, es una aplicación independiente. Creo que el costo es para pagar más la impresión y esas cosas. No es para... Aquí no estamos capitalizando nada. Capitalizando la voz. Sí. No es para pagar
Muchas gracias por estar acá.